Y seguimos otra semana más en otro programa de Paso a Paso Las Villas. Hoy se cambian un poco las tornas porque tenemos a nuestro colaborador, a nuestro compañero José Miguel Marín, al otro lado como protagonista de este programa. Y es que hoy José Miguel nos dará una charla informativa sobre el cortejo profesional. Josemi, hoy al otro lado. Hoy al otro lado del puesto de trabajo. Con tu permiso, cojo la presentación del Todo programa. pa' ti. José Miguel, cuéntanos, una charla informativa sobre el cortejo profesional. Hoy, ¿qué es lo que se va a enseñar aquí? Sí, bueno, principalmente estamos acostumbrados a ver muchísimas procesiones, claro, los que les guste el mundo de la cultura cofrade, y damos por hecho muchas cosas, como que lo vemos pasar y ya está, nos quedamos así de simple. Vemos un penitente y no analizamos nada, el por qué va primero la cruz guía, después el libro de reglas, los estilos de trono. Digamos el protocolo que conlleva todo. El protocolo que conlleva, toda esa simbología que envuelve el cortejo profesional y desde el origen y cómo ha perdurado en el tiempo hasta hoy en día. Este año ha tocado ese tema. Esto de las charlas cofrades, cada año se habla de una cosa y llega un momento que se repiten los temas, pero se readaptan con la actualidad. Todo un carácter formativo para los nuevos cofrades que entran de forma, por así decirlo, legal al mundo cofrade, con la imposición de la medalla cada domingo cuaresmal en la fiesta de su cofradía. O sea, realmente esto está orientado para, como tú dices, nuevos cofrades, gente que se acaba de apuntar, digamos, legalmente, sí, como tú dices. Cumple la mayoría de edad para 18 años para poder ser un hermano con voz y voto, ¿no? Efectivamente, no me sale la palabra exacta, pero como tú dices, con voz y voto, de pleno derecho. Correcto, pero eso no quiere decir que no pueda asistir cualquier persona que quiera informarse, porque además esto está abierto. Yo creo que una gran mayoría sufre lo que tú dices, que es que nos quedamos en lo superficial de lo que es pues, una procesión, ¿no? Lo bonito que es, como tú dices, ver a la gente desfilar, vestido de tal, el trono, tal. Pero realmente detrás de todo ese cortejo hay una serie de protocolos, una serie de normas, digamos, que están ahí, que son los que hacen que todo salga bien, al fin y al cabo. Esa simbología, ese trasfondo, todo tiene un porqué. No se saca una bandera así porque sí, eso tiene un motivo, o un penitente con un libro muy adornado en plata, eso tiene un motivo y esta tarde se informará de todo eso. Porque aquí habla a nivel genérico de la Semana Santa, no de la hermandad en concreto. Parto de lo general a lo particular, es decir, lo primero hablo un mundo, ¿no?, a nivel general, porque hay que contextualizar el tema, pero los ejemplos que se ponen de todas las partes del cortejo lo hago relacionado con lo de aquí, porque aquí hay cosas concretas que no están en otros sitios. Entonces también se necesita saber si cosas que tenemos en común con Sevilla o con el pueblo de al lado, pero también saber lo nuestro, nuestra identidad en el cortejo procesional, que tenemos cosas curiosas. José Miguel, ¿quién decide de qué se habla en cada charla o por qué este año se ha dado esta charla? Porque creo que veo ahí el emblema estampado de la Unión Local de Cofradías, no sé si lo decide la Unión Local, ¿cómo funciona? Claro, esto están trabajando durante todo el año y hace ya por lo menos un mes aproximadamente, pues hablando con el presidente de la Unión Local, José Luis Vázquez, pues me propuso, mira, que he hablado con don Antonio y don Antonio ha propuesto que des una charla, lo han visto bien, una charla de formación y bueno, ellos te dicen que el tema que a ti se te ocurra, ¿no? José Luis me puso sobre la mesa y don Antonio lo mismo, oye, el tema del cortejo procesional, esto no se ha tratado simbólicamente, históricamente hablando, para que lo sepas. No me pareció un tema descabellado ni aburrido, digo, pues vamos para adelante con este tema, el año que viene, si quieren que dé otra, pues lo cogeré otro tema. Pero de hecho, nuestro párroco, don Antonio Garrido, lo promocionó en la Eucaristía del miércoles de ceniza, que hoy viernes iba a dar esta charla para que la mayor gente posible asistiese a ella, porque de hecho la iglesia el miércoles pasado estaba hasta los ejes, como se dice. Hasta los ejes, la verdad que sí, que sorprendió muchísimo. Me recordaba esos domingos cuando yo era más chico. Tú viviste cuando eras monaguillo. Hace que estoy hablando de antes de Cristo, ¿no?
pues, de que la gente se quedaba de pie, y tú lo viste cuando te subiste a grabar al órgano, que había muchísima gente de pie. Al fondo y a los lados. El tema, lo hablaba con don Antonio en otra ocasión, que eso de utilizar una imagen de cada año, ¿no?, de una cofradía, este año por ejemplo el Nazareno, el año pasado ya se vio con la imagen de la columna, eso atrae a mucha gente. Incentiva a mucha gente, mueve a mucha gente. Para eso sirven las imágenes de Semana Santa también, eso ahora hablaré de eso, para llamar, atraer a la gente, al pueblo. Y Josemi, todo el material que vamos a ver hoy es inédito tuyo, es que tú lo coges de los... Hay cosas que sí, que son de investigación, y otras desde este medio pues le doy las gracias al presidente de la Unión Local, a José Luis Vázquez, porque él desde el primer momento, Josemi, no te preocupes, yo te envío, como él es fotógrafo, es profesional, porque vamos, lo que hace son virguerías con la cámara. Y a nosotros nos presta mucho material también. Efectivamente, para el programa, pues él me prestó fotos de muchísimos ejemplos para yo mostrar ahora en lo que yo hable. Y luego aparte por la investigación en concreto de cada punto que ahora hablaré. Genial, pues José Miguel, no te entretengo más, que ya se está llenando el salón y que tengas mucha suerte en tu exposición de hoy. Muchas gracias, te dejo mi puesto. Vamos a ver a José Miguel. Vamos a comenzar nuestra charla de formación cofrade. Yo quiero especialmente en esta noche, en primer lugar, agradeceros vuestra presencia, porque ciertamente todo lo que sea conocer más nuestra historia, conocer más el origen de nuestras cofradías y conocer más este tema que yo creo que también es muy interesante, que es el cortejo procesional. Estamos todos muy habituados a ver procesiones, a contemplar procesiones o a participar en las procesiones. Todos de una u otra forma estamos vinculados a una cofradía y damos por hecho que el cortejo procesional poco menos que es eso, sacar el santo de la iglesia y ya está, y lo acompañamos. Pues no. Ahora José Miguel nos va a decir que este tema es un poquito más complejo. ¿Por qué? Pues porque a lo largo de la evolución histórica, ese mismo tema de la organización, del orden que tenían los cortejos, pues la verdad que viene con una cantidad de originalidades históricas que son verdaderamente muy interesantes. ¿Por qué? Pues porque también la configuración de las cofradías a lo largo del tiempo ha cambiado. No es lo mismo un cortejo procesional del siglo XVI que un cortejo procesional del siglo XXI. Y también es muy importante que esa dimensión social, caritativa, de acompañamiento que tenían las cofradías en los siglos XVI y XVII, pues ahora se ha modificado también en otros aspectos en la actualidad. Lo que sí es cierto es que, sea en los siglos pasados o sea en la actualidad, hay algo que está en la base permanentemente, y es que una cofradía se erige como una congregación de hermanos que están en torno a la devoción de una imagen titular. Y esa devoción a la imagen titular tiene una serie de consecuencias, como es el culto, por eso están los triduos, escenarios, fiestas, que es la exposición pública de la fe, por eso están las procesiones, y en tercer lugar, que es la asistencia también caritativa. Ya nos podrá decir ahora también cómo José Miguel ha estudiado también esa cofradía en los siglos XVI y XVII, y una dimensión fundamental que tenían también era precisamente el acompañamiento de los hermanos, pues por ejemplo en momentos tan duros y tan difíciles como en la muerte de algunos de ellos, o en la enfermedad llevando el santo viático, o también directamente acompañarlos en otras ocasiones. Lo importante es saber que esos cortejos procesionales siempre se han estructurado en torno a la devoción y a la piedad de una serie de imágenes que aquí en Villacarrillo, pues como ahora nos va a decir también José Miguel, ciertamente son unas imágenes que han atraído la devoción a lo largo de los siglos. Por tanto, yo quiero agradecerle especialmente a él su presencia y sobre todo y fundamentalmente su disponibilidad, porque lo que hace, lo hace con cariño, lo que hace, lo hace con ilusión, y lo que hace, lo hace con total entrega. Por eso no es el típico intelectual, pues o el típico historiador que está totalmente imbuido de sabiduría, sino que lo que transmite, lo transmite con ese cariño porque lo vive. Y eso es muy importante, y eso se nota enseguida en cualquier ponente. No solamente es transmitir una serie de conocimientos, que sí, que están ahí y que son muy importantes, sino transmitirlos con cariño, transmitirlos con fe.
Por eso yo a José Miguel pues tengo fundamentalmente que agradecerle su presencia aquí esta noche, pero sobre todo su disponibilidad, porque está siempre atento a cualquier requerimiento, tanto de la parroquia como de la Unión Local de Cofradías, como en cualquier otro ámbito que se le llama. No hace falta que diga tampoco los méritos académicos, que ya, bueno, en fin, podríamos hablar ya incluso de algunos estudios que se están realizando también de cara al futuro, pero sabemos que su licenciatura en Historia del Arte por la Universidad de Jaén, pues lo que hacen precisamente es darle esa importancia a los estudios que desarrolla, a las investigaciones que realiza, y más teniendo en cuenta que es en nuestro pueblo de Villacarrillo donde se centra mucho de su investigación histórica. Por tanto, muchísimas gracias, José Miguel, por tu saber estar, por tu sabiduría, por tu forma de transmitir todo lo que sabes a nuestros paisanos y sobre todo y fundamentalmente porque siempre estás disponible para tu parroquia, para tu cofradía y para todos los que de una u otra forma te necesitan. Por eso muchas gracias por tu presencia, gracias a todos los que estáis aquí esta noche y bueno, pues agradecemos también la presencia de nuestra concejal, de Noelia, del excelentísimo ayuntamiento de nuestro pueblo, en representación de nuestra corporación municipal, del presidente de nuestra Unión Local de Cofradías, José Luis, de los presidentes y representantes de las distintas cofradías de nuestro pueblo. Y bueno, con esta charla queremos ya, como se suele decir, calentando motores, ir calentando motores en este tiempo de Cuaresma para que sea un tiempo especialmente fructífero. Pues a todos, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, don Antonio, por la presentación. Bienvenidos. Espero no enrollarme. Sé que se está mejor en un bar, pero bueno, pero no ser pesado. Dar las gracias, como no, a la Unión Local también por la confianza, su presidente Luis, a Jesús, el secretario, como no, su presencia Noelia, desde el gobierno de Villacarrillo por su presencia. General a todos. Pues bien, este año para la formación, que no solo a los cofrades, es decir, esto es abierto a todos los cristianos, procesional. Iré yendo desgranando simbólicamente. El título está mal. Pero sí, el cortejo. Ir primero y simbología, porque sin la fe no tiene sentido haber historia, un desarrollo simbólico a lo largo de la historia, en este caso de la historia del arte. Seguimos investigando sobre el tema en los ámbitos de la Semana Santa. Yo más particularmente desde la historia del arte, pero por ejemplo desde la asociación, aquí le agradezco la presencia de Ramón. Ramón ya publicó en el año 2005 un artículo muy interesante sobre el tema de las imágenes, ¿no? Queda mucho todavía por hacer y se sigue haciendo. El problema es el tema de los archivos, que es un desastre como están. Se ha perdido mucha documentación y más en relación a Villacarrillo en la guerra civil, pero aún así siempre hay esperanza, ¿no?, de encontrar cosas, ¿no? Este año el cortejo procesional. Esto está muy tocado a nivel general, pero en lo particular, pues bueno, está regular. Es cierto que lo que es el cortejo de procesión, hay muchísima historia, pero hay muchísima riqueza dentro, ya no solo simbólica, sino a nivel patrimonial, un patrimonio legado que nos han dado y que merece un respeto y que de acuerdo, que gracias a Dios, pues con ese surgimiento de nuevas cofradías o el renacer de otras que por circunstancias históricas se perdieron en décadas pasadas, se sigue ampliando. Pues bien, la primera pregunta que tenemos que hacernos todos es ¿cuándo empezaron a
cortejos. Pues bien, un experto, un profesor de la Universidad de Navarra, es profesor y doctor en Historia de la Iglesia, don Fermín Lavarga, estudia, ha encontrado nuevas respuestas, porque él sitúa que los cortejos se remontan al siglo XVI. No, ya no son al siglo XVI. Ya con esta, por ejemplo, esta iluminación que pongo en pantalla, una iluminación medieval, gótica, y varias crónicas, varios textos nos resaltan que ya en el medievo, en esos siglos posterior, sobre todo a la conquista, sobre todo el siglo XIII, ya se celebraban esas sacadas de imágenes. Pero lo que pasa es que, como ha dicho bien don Antonio, no podemos entender ese cortejo que se hacía con los ojos de lo que hoy nosotros vemos, porque no tiene nada que ver, porque principalmente lo que se sacaba era a lo mejor una imagen, como está la pantalla por medio, pero los crucificados que tienen nuestras abuelas en la cabecera de la cama, como se ve ahí en pantalla, un crucificado muy pequeñito, una virgen muy pequeñita, y siempre la misma iconografía, un crucificado sobre todo, una dolorosa y poco más, y se sacaba principalmente para erradicar enfermedades, o para dar gracias porque se han erradicado, o por ejemplo para el tema de la lluvia, ¿de acuerdo? Que eso se sigue haciendo hoy en día. De hecho, mañana, por el tema de la lluvia, mañana se iba a celebrar una misa en la ermita San Isidro, es decir, que esas misas votivas, que es como se llama, o esas celebraciones, esos cortejos votivos, se siguen haciendo, pero han cambiado su cortejo, ¿de acuerdo? ¿Qué era lo que se hacía en el medievo? Lo que se hacía era sacar esa imagen de cabecera y salía gente flagelándose, disciplinándose. Ya no es solo a nivel la espalda, sino salían andando de rodillas, que eso en algunos puntos se sigue haciendo todavía, como por ejemplo en la Virgen de la Cabeza o en el Rocío, que se te ponen los pelos de punta cuando entran toda la nave central, ese cortejo, ¿no?, que va gente delante apartando para que vayan andando lo más cómodamente posible, que ya empezar a andar de rodillas. Pues eso eran los cortejos procesionales antes del siglo XVI, muy simples, poca vela, poca punto de luz, eso ahora lo hablaremos también, y principalmente esos disciplinantes, que ahora voy a hablar en concreto de Villacarrillo, relacionándolo con Villacarrillo, porque es muy curioso el tema de las personas que salían disciplinándose, ¿vale? Pero el tema de lo votivo. Hay una parte en la historia, y ya no hablo solo a nivel religioso, sino marcó un antes y un después en lo que es a nivel cultural, social, económico, político, sobre todo también, y lo marca este señor tan bonito, que este sí es un hereje, Martín Lutero. Martín Lutero en el siglo XVI marcó un antes y un después, y ese antes y después lo seguimos viviendo hoy en día en pleno siglo XXI, sobre todo en relación a la simbología, eso ahora me vais a entender. Martín Lutero era del Sacro Romano Imperio Germánico, es decir, lo que hoy conocemos como Alemania, y él era un fraile agustino, era católico, pertenecía a la iglesia que hoy nosotros pertenecemos, a la católica. Pero en ese momento, es cierto, no justifico lo que hizo, porque, ahora me vais a entender, él un día se levantó con la pierna izquierda, perdonadme que lo diga así de forma coloquial, por no ser más duro, y se alzó contra la Iglesia Católica. Es verdad que en ese momento se estaba construyendo la Basílica de San Pedro del Vaticano y se estaban vendiendo una serie de bulas, sobre todo los dominicos, la orden, unos papeles que los compraba con lo que ponían los pobres, y con ese papel supuestamente ya iba al cielo. Él criticaba eso. Si Cristo predicaba por amor, ¿por qué no lo hace el Papa por amor también, no?
Entonces él lo que hace es clavar en la iglesia de Wittenberg las 95 tesis con las que atacó a la Iglesia Católica. Ojalá las tesis de ahora fueran como las que él hizo, que parece un recetario. Normal que las acabara tan pronto, porque son líneas. Entonces, aquí dividió a Europa totalmente, eso se llama cisma. Hubo unas guerras de religión porque, claro, los reyes que gobernaban esos países de la zona del Sacro Imperio Romano Germánico se rebelaron contra el Papa también. Aquí hay que entender la psicología de Lutero, y a él le importaba, la religión era lo último, aquí había un contexto más político que religioso. Era para quitarle el poder sobre todo a Carlos V, el emperador, que era el rey de España también, del reino español, y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Entonces hubo unas guerras de religión entre católicos y la iglesia que él crea, la iglesia protestante. Se crea la Reforma, él la reforma. Claro, el Papa tiene que espabilar y lo primero que hace es excomulgar a Lutero, porque se aprueba, Carlos V no le queda otro modo que aprobar, darle rienda suelta a la iglesia protestante, porque eso ya era incontrolable. Entonces, claro, Lutero, muy fácil, Lutero lo que hizo es coger la Biblia y quitó lo que le interesaba. Por eso Lutero, los protestantes son expertos en Biblia, claro, adaptaron la Biblia a lo que quisieron. Los católicos, el pueblo católico era iletrado, no sabía leer ni escribir, y encima todas las Biblias seguían en latín. ¿Qué hizo el pueblo católico? La contrarreforma. Duró bastantes años, desde 1545 hasta 1563. Y el capítulo 25 de la contrarreforma, que se celebró en Trento, esta región italiana, esta ciudad italiana, el capítulo 25 va dedicado a las artes. De ahí viene la expresión de una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Qué voy? A que la Iglesia Católica se sirvió de las artes, sobre todo las artes plásticas, es decir, la pintura o la escultura, para enseñar al pueblo la Sagrada Escritura. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, he traído esta ilustración que se empezó a difundir en esos momentos, en ese siglo XVI, de que Lutero fue poseído por el demonio, y lo que el demonio quería decir lo decía a través de ese instrumento que se le introducía por la oreja y salía por su boca. ¿De acuerdo? Fue un instrumento del demonio. Entonces, claro, lo que explica que Lutero, los protestantes, si tú entras a una iglesia protestante, está pelada de obras de arte. ¿Por qué? Porque no necesitan una imagen de Semana Santa como si nosotros, para que se nos acerque al misterio, para comprender el misterio de la Eucaristía, por ejemplo, o los sacramentos, ¿no? O para comprender la Sagrada Escritura, porque ellos ya se encargaron de adaptar, sobre todo Lutero, de quitar lo que le convenía, ¿no? Entonces, es a partir de este momento de la contrarreforma cuando el cortejo procesional cambia totalmente. La Semana Santa tiene que llamar al pueblo, a ese pueblo que es iletrado, como, ¿de acuerdo? Entonces, otros expertos hablan de esa tradición de las procesiones, que sí, que tienen sus raíces en la Edad Media, pero su importancia adquiere cuando es la contrarreforma, ¿de acuerdo? He traído, por mencionarlo simplemente, esas diferencias entre católicos y protestantes. Y bueno, pues por ejemplo, para nosotros los católicos, el Antiguo Testamento tenemos 46 libros, ellos lo quitan, lo reducen a 39, es decir, quitan lo que les interesa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para nosotros los católicos necesitamos confesarnos, arrepentirnos para ir a misa, para el tema de la salvación y todo esto. Lo estoy desgranando de una forma muy rápida.
Esto se necesita otra charla. Para los protestantes, con el simple hecho de creer, ya están salvados, se justifican en eso. No necesitan la figura de un párroco para creer, aunque ellos sí tienen sus sacerdotes, pero no es una figura importante, y sobre todo el Papa cero, al Papa no lo acepta, ¿de acuerdo? Y lo más importante en relación a nuestro tema, los protestantes, por ejemplo, no tienen devoción a los santos, ni a la Virgen, ni a esa simbología, y fijaros lo que señalo con la flecha. Los católicos romanos abrazamos el misterio de la jerarquía, la jerarquía, los rituales, la liturgia, y la estructura en esas acciones simbólicas, la liturgia del cortejo procesional, por ejemplo, la liturgia de la misa, todo eso, toda esa simbología a nosotros sí es útil para nosotros. Ellos pasan de ese tema. Muchos filósofos han llegado a señalar que no existe la iglesia protestante, sino que cada protestante es una iglesia, porque como cada uno va a su libre albedrío, pues cada uno es una iglesia. Y a la vista está que a partir de Lutero, venga cisma, venga a crear iglesias. Enrique VIII en Inglaterra, la iglesia anglicana, luego los evangélicos, un desastre. Y a día de hoy, pues seguimos con esos cismas, un cisma actual, el Palmar de Troya, ahí en Sevilla. Claro, ¿cómo se acerca esa pedagogía al pueblo? Porque si Lutero ha creado una iglesia que en teoría está siendo atractiva para el pueblo, cercana, porque claro, si te cuentan lo que les interesa, es una iglesia cercana. ¿Cómo yo acerco una escultura al pueblo que no sabe leer ni escribir? Y encima, si viene a misa, la misa está de espaldas y de latín. Pues se empiezan a crear estos retablos barrocos que llaman muchísimo la atención, son muy voluminosos. Por ejemplo, esta escultura del Santo Entierro de Roldán, es decir, son esculturas muy llamativas, muy teatrales, muy didácticas, muy contrarreformistas, es decir, que van en contra de lo que dijo Lutero. Es decir, son muy teatrales, es decir, tienen ese dinamismo teatral. Yo en mi tesis doctoral estoy estudiando esa teatralidad en las artes plásticas, porque hay mucho teatro en el buen sentido de la palabra en estas obras plásticas. Pues estos retablos que son inmuebles, son muebles porque si quieres lo puedes cambiar de muro, pero en teoría están colocados en un muro en concreto para que no se muevan, pero hay que crear un retablo que salga a la calle. Pues se empiezan a crear los pasos procesionales, o como me gusta que se llamen, los retablos itinerantes, un retablo que salga a la calle con la imagen encima y que acerque esa devoción al pueblo, ¿vale? Que sea pedagógico. Este es el paso más antiguo de la Semana Santa, es el paso del Gran Poder de Juan de Mesa, que estudió con nuestro paisano Francisco de Ocampo, ¿de acuerdo? Y fue realizado a finales del 17 por Francisco Ruiz Gijón, el autor del Cachorro, ¿de acuerdo? El Cristo de la Expiración de Sevilla. Y este paso ha sido modelo ejemplar para todos. Uno lo tenemos aquí en Villacarrillo, el paso del Nazareno. Responde a esa tipología de retablo itinerante del siglo XVII sevillano. Claro, todo tiene, a partir de este momento, una estructura. Ya no se puede salir con esos flagelantes y la escultura por un lado, y no hay solo un sentido de pedir al Señor de que llueva. No, aquí ya hay un trasfondo, hay una simbología. En este momento del siglo XVII, con la Reforma y la Contrarreforma, más bien en el XVI, esa teatralidad de los cortejos procesionales, empieza a haber un orden, y en cada cosa del cortejo empieza a haber una simbología para enseñar al pueblo. Todo esto no es nada nuevo tampoco, lo que pasa es que se lleva al cortejo procesional, y es que el tema de la significación de que es una hermandad, de que es una cofradía, es lo mismo, es diferente, pues también hay que explicarlo,
¿de acuerdo? Esto lo explico ahora en profundidad, pero tendría que haber puesto el tema de que en los cortejos procesionales tienen su sincretismo, su paralelo con otros actos sociales, como por ejemplo los actos universitarios. Los doctores, los catedráticos, llevan un orden de salida cuando llegan al aula magna, ¿de acuerdo?, para iniciar el curso universitario. Eso lo vais a entender ahora mejor. Las órdenes religiosas, lo mismo, o incluso la liturgia del sacerdote cuando salen a celebrar la Eucaristía, esas procesiones que se hacen por dentro del templo. Eso ahora lo explicaré con el tema de los colores, que es bastante curioso. Pero antes de entender todo eso hay que preguntarse lo del tema de hermandad, cofradía. Pues no hay que irse a ningún libro perdido de ninguna biblioteca, nos vamos a la Real Academia Española, a la RAE, y cofradía, el primer significado, congregación o hermandad que forma algunos devotos con autorización competente, es decir, del obispo, para ejercitarse en obras de piedad. Ya lo ha dicho don Antonio, una cofradía no solo se puede quedar en ese cortejo, tiene más trasfondo aún, es decir, tiene un trasfondo social, aparte de la piedad, es decir, esa caridad con los pobres, que es lo principal. Pero fijaros el segundo significado, lo leo: gremio, compañía, unión de personas para un fin determinado. Ese fin determinado es muy amplio, principalmente caridad, piedad y dar la devoción a esas imágenes. Pero ¿gremio qué es? Pues ahí encontramos el origen también de todo esto. Es que esas procesiones medievales que se hacían eran formadas por los gremios de carpinteros. Aquí en Villacarrillo, pues en alguna zona estaba el gremio de carpinteros que sacaba a San José, no sé, me lo estoy inventando. El gremio de plateros en Córdoba sacaba a San Eloy. Y aquí incluso cuando se descubrió quién encargó la imagen antigua del Cristo de la Veracruz, que ahora más adelante hablaremos, aparecen dos trabajadores, creo que era un sastre y el otro no sé si era un zapatero, los que van a Jaén a encargar a Salvador de Cuellar la imagen del Cristo. Es decir, eran personas de a pie de calle, pero que por barrios se encargaban de una devoción. Esos son los gremios. Luego, cuando habían los problemas de los musulmanes, que querían a lo mejor volver a conquistar la zona, estos gremios se unían para luchar contra los árabes. ¿De acuerdo? Si en algo os estoy perdiendo, me lo decís como si fuera esto el colegio. Y lo mismo una hermandad. Cofratus, es decir, y hermandad es lo mismo. Algo que tenemos en común, porque somos todos hermanos. Eso es una hermandad. Claro, cuando tú buscas en la RAE, lo que te sale es relación de parentesco que hay entre hermanos. A ver, yo con José Luis no me toco nada. No somos familia de sangre, pero si nos vamos al nivel religioso, sí somos hermanos en la fe, somos todos hermanos. Eso es hermandad, pero ya no a nivel cofrade, sino a nivel de hijos de la Iglesia. Todos somos una familia, Iglesia con I mayúscula. Esa es la gran hermandad, la gran cofradía, la Iglesia. Y luego cada uno le tiene devoción a una iconografía en concreto. ¿He explicado en eso? ¿Vale? Con sus conflictos y todas estas cosas, ¿no? Que es humano. Eso es cofradía y hermandad, que es lo mismo. El manual cofrade de la diócesis de Jaén lo dice claramente en uno de sus apartados, lo que tiene que hacer una cofradía también, una hermandad. Aquí os lo pongo: se debe de cuidar que las estaciones de penitencia no sean un acto externo carente de sentido, sino la expresión adecuada del verdadero espíritu cofrade, puesto que pueden convertirse en valiosas catequesis plásticas por las calles y plazas de nuestras ciudades. ¿Vale? Se sigue con el mismo tema a día de hoy. Tienen que ser esos cortejos, esas salidas procesionales, tienen que ser verdaderas catequesis visuales de la fe. ¿De acuerdo? ¿Y qué falta hace? Raúl Vázquez, ya el año pasado, en el libro de Semana Santa, hizo un artículo súper interesante, desgranando parte a parte
cada parte del cortejo. Y lo vamos a profundizar más, ¿no? Primero que te llama la atención, que te llena el ojo, es esto también hay muchísimo argot a nivel cultural, que es lo curioso, ¿no? Muchísima nomenclatura. En unos sitios se llama penitentes, en otros nazarenos, capiruchos, capuruchos, capirotes, hay muchísimos nombres. Cada uno tiene su forma de vestir, su color, su simbología, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el centro traigo, es el penitente de Jesús caído, pero en Jesús caído se pone el cíngulo, pero para la oración se pone el fajín, o en el tema de la Virgen de los Dolores, esa capa gualda no tan llamativa, o la alegría que desprende el penitente de la borriquilla, de la entrada triunfal. Toda una simbología que va relacionada con una psicología que se despierta en el fiel, queramos o no. No me digáis, yo voy a compartir esta experiencia. Yo desde chico, cuando veía asomar por la esquina a los penitentes de la borriquilla, a mí se me levantaba una alegría de ver esa alegría, o por ejemplo de ver Viernes Santo, los del Santo Sepulcro, una psicología totalmente diferente. Eso te lo marca el color también, la simbología del color. Ahora, nosotros, como estamos tan acostumbrados culturalmente hablando a ver una procesión, y sobre todo los que estamos aquí, que vemos las procesiones, por hecho el traje de penitente, sí, al color verde, por la borriquilla, ya está, lo he visto desde chico me han dicho que se pone en el cono para arriba, eso tiene una significación. El origen es la Inquisición, ¿de acuerdo? Se vestían con unas túnicas que se les llaman los sanbenitos, donde se les ponía el pecado que habían cometido, de ahí si hacemos algo malo y ya te señalan con eso, hay que ver, ya me han colgado el sanbenito, esa es a nuestros tiempos, pero se le colocaba para ridiculizar ese cono sobre la cabeza. Hace unos años, y lo sigue gente haciendo, los capiruchos que se ponen son de cartón, no buscando la estética, sino buscando la penitencia, porque no son nada cómodos, sobre todo cuando te pilla la grapa aquí en la sien. Ahora ya se hacen de mallilla, porque hay que ir cómodo en la procesión, pero es que no hay que ir cómodo, el sentido no es ir cómodo en la procesión, es la penitencia, ¿vale? A ver, que yo soy el primero que me he puesto el capirucho de malla, pero que el origen son de cartón, ¿de acuerdo? Y viene de la Inquisición. Esas personas que eran ajusticiadas por la Inquisición y que salían con esos capirotes, salían delante también de esos cortejos de procesión flagelándose, con ese capiruz, como veis aquí en esta pintura de Goya. A lo mejor algunas imágenes se ven un poco piseladas porque al descargar el Canva se pierde en calidad. O en esta pintura de Goya también, cómo sacaban esas imágenes y iban los empalados, que es con ese travesaño enganchado, y le iban dando punzada en la espalda para salir la sangre más fácil cuando les flagelaban esas penitencias, ¿de acuerdo? Que algunos lo hacían por fe, por piedad, y otros obligados por la condena que tenían. Otro aspecto curioso, que ya esto no se hace ni mucho menos, y la iconografía cristiana cambia el significado, es sacar ese penitente montado en una borrica, en un asno. La iconografía del Jesús en la entrada triunfal en Jerusalén la da y el Evangelio da una simbología diferente a la entrada triunfal. Siendo el rey, entra en Jerusalén a lomos de un asno, la humildad más potente que pueda haber, ¿no? Pero la Iglesia también, a lo largo de los siglos, le ha dado otra simbología al asno. El asno siempre está mirando boca abajo, con las orejas empinadas boca abajo, y cuando lo llamas, levanta la cabeza, asoma los dientes y rebuzna. Es decir, algo patético. Bueno, pues a los burros se les compara con los judíos. Los judíos van con la cabeza agachada porque no aceptan a Cristo como Mesías, como el Salvador. Entonces, la simbología se le daba también
a los infieles, que se le acusaba a la Inquisición, que muchos eran judíos, y los relacionaban, los sacaban con esos asnos. Ya en el tema del rey Midas, la ignorancia es apoyada por la pereza, por el no querer escuchar, es lo que se representa en este cuadro. El rey Midas, que tenía que cumplir sentencia ante un ajusticiado, el ajusticiado se ve que no tenía culpa, pero como la codicia, la pereza le están diciendo cosas al oído, él no utiliza su inteligencia, por eso se representa al rey Midas con unas orejas de asno. Eso también se hacía en la Inquisición, se le ponía el cono y una oreja de plástico o esa cabeza de hierro para ridiculizarlo aún más. Incluso hasta el siglo pasado, por ejemplo en la escuela, para ridiculizar, sobre todo en la alemana, a los alumnos se le colocaba ese capirote encima para ridiculizar la ignorancia del niño, ¿no? Era muy normal, que ya no se hace. Entonces, si no, madre mía, la de psicólogos que había que contratar para los pobres chiquillos. Entonces, nosotros, ¿por qué os cuento este rollo? Nosotros no salimos con el caperuz a pelado y mondado, se le coloca una tela por encima, lo que es el caperuz. Esto tiene relación, veis, aquí os traigo más ejemplos, esto tiene relación con el Génesis, de que somos pecadores, ya lo aceptamos por naturaleza, aunque busquemos la salvación, somos pecadores desde el momento uno. Entonces, Adán y Eva se les representa, antes de coger el fruto, totalmente desnudos. Dios nos crea libres, nos hace libres, pero en cuanto sabemos que hemos cometido el pecado, se tapan las vergüenzas, nos da vergüenza. Por eso salimos en anonimato, tapados, anónimos, con ese caperuz tapado. Lo que pasa, eso sí lo critico, parece que nos gusta que se nos vea, nos levantamos, que estoy aquí, que soy el que llevo el cortejo, tápate el caperuz. Nos fijamos de las tonterías de Sevilla y no nos fijamos de las cosas bien hechas de Sevilla. Sevilla, la norma es salir con el caperuz desde la casa hasta que llega hasta que llega y pasa toda la procesión. No, nosotros nos vamos paseando con el caperuz en la mano, en el brazo, y cuando nos conviene nos lo colocamos sobre la cabeza. Que yo soy el primero en hacerlo, que no estoy aquí criticando a nadie, el primero que me critico soy yo, pero que esa es la simbología del caperuz, el anonimato, la penitencia. Las partes, como ya digo, según la cofradía se diferencian, unos van con capa, otros con cirio, otros con tulipas, la simbología del color, que ya digo, por ejemplo, Jesús cautivo, el vestir a los Cristos tiene su liturgia también. Aunque al cautivo, por ejemplo, ha habido años que se le ha vestido de morado, su color principal es el blanco, esa pureza del injusto condenado injustamente a morir, ¿no? Que es Cristo. Por eso esa ropa de penitencia, esa túnica blanca, y la característica de que los penitentes del cautivo, lo que es el cono, es más grande que los demás, ¿no? De acuerdo, que eso es mayor penitencia, porque cuando te tira para atrás, madre mía, ¿no? Lo del tema del fajín, ahora todo eso lo vamos viendo. Y lo que ya os he hablado, el tema de los colores, cómo se extrapola a otros ámbitos de la sociedad, como la universidad, el tema de las órdenes con los hábitos, o la liturgia de la Eucaristía, según el tiempo que se celebre, pues si es Cuaresma, pues ahora el color morado, el tiempo ordinario el color verde, las fiestas el blanco, si se celebra Viernes Santo o una fecha de un santo mártir es el rojo. Antes en Viernes Santo era el negro, ya el negro no está muy aceptado desde el Concilio Vaticano II. Es decir, todo tiene un porqué, un motivo, una simbología, y cómo el cortejo de la procesión se extrapola a otros ámbitos. Por ejemplo, en Villacarrillo ahora estamos acostumbrados a ver a los penitentes del Nazareno morados, como siempre lo han sido, pero con capa. Pero en los años 50 ahí, los penitentes del Nazareno iban sin capa. Aquí ya vemos algunas fotos, no sé si se ve muy bien, aquí en mi ordenador sí, quien quiera ahora después verlo, yo le dejo el PowerPoint. Se ve, no sé si apagando más luz
quizás se vea mejor. Se ve el penitente sin capa, ¿vale? Luego, da una poca luz, a veces que escuche ronque. El tema de los puntos de luz. Los puntos de luz son muy importantes y muy únicos en nuestra Semana Santa, porque en otros lugares es siempre el cirial, el cirio suelto, pero, por ejemplo, es característico esas tulipas con ese mástil en color gualda del Nazareno, esas tulipas con farol que tiene el Santo Sepulcro con la vela por dentro, ese modelo estilo al cuadril que tiene el cautivo apoyando el cirio en lo que es la faja. También han marcado un estilo, pero que ya se hacía con la oración en el huerto, en décadas pasadas, llevarlo al estilo del cuadril, ¿de acuerdo? Pero el caído, por ejemplo, recupera una tradición muy antigua, que es tener un farol en concreto, un punto de luz en concreto, que es el farol de estrella. Que eso es típico de aquí, no se va a encontrar en otro sitio. ¿Y eso cómo lo sabe? Bueno, pues hay una foto de la procesión general del año 50 que ya se ven esos faroles estrellas en la procesión con el caído, ¿de acuerdo? Y si vamos al Evangelio encontramos referencias de la luz, ¿vale? En San Mateo, vosotros sois la luz del mundo, o el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida, con San Juan, ¿no? Entonces esta imagen representa muy bien esos puntos de luz. En el cortejo son puntos que van guiando la mirada del fiel hacia la Virgen y hacia Cristo. Son ese camino de luz que nos guía hacia ellos. Ese es el sentido de las tulipas o de los cirios. No lleva cirios, lleva esas cruces características rojas, ¿no? Que nos hacen diferentes de otros sitios también. Lo que sí tiene que haber primero en un cortejo de procesión, y eso sí sigue ese modelo medieval, es la cruz. La cruz es el símbolo que ha perdurado a lo largo de todos los siglos en la cristiandad, la cruz de la salvación, no como un símbolo de muerte, sino todo lo contrario. El otro día, hablando con don Antonio, este año la imagen que que anuncia el cartel de nuestra Semana Santa es la columna. Si analizamos los pasajes evangélicos, o incluso si nos vamos a la película de Mel Gibson, que es muy verídica, un poco más nuestro símbolo cristiano es la columna, porque casi se cargan al Señor en la columna. Poco más, y en vez de llevar en las medallicas la cruz, llevamos una columna, ¿de acuerdo? Eso también es muy simbólico, pero como no fue así, es la cruz. Claro, todo esto tiene relación también con las cruces procesionales parroquiales. Antiguamente los cortejos de nuestras procesiones no tenían una cruz propia, ahora sí, ahora la del caído es de una forma, la del nazareno es de otra, cada una de pela y mondá, otra es de plata, pero antiguamente lo que había en esos cortejos eran las cruces que tenemos en el museo parroquial. Por ejemplo, esa cruz es de finales del siglo XVI, del platero de la Catedral de Jaén, Francisco Merino, y esta cruz es del XIX, la conservamos. O esta cruz que está en el Museo de la Catedral de Jaén y que dicen que es de ellos, pues no es de ellos, es nuestra, una cruz del siglo XVI, de la época de Felipe II, de plata entera, de las cruces más ricas que hay en la provincia, y es de aquí, de Villacarrillo. Pues estas cruces son las que abrían esos cortejos, las cruces parroquiales, pero como ya digo, ya cada cofradía tiene su identidad con su cruz de guía. Perdonadme, a ver, yo soy de varias cofradías, yo soy de la Junta del Nazareno, pero viendo desde el punto de vista artístico, la cruz guía más artística es la del Nazareno. Esa simbología que tiene, no la tiene otra, aunque no hay que desmerecer ninguna, porque el patrimonio cofrade que tenemos en Villacarrillo ya quisieran tenerlo otros pueblos, pero es muy característica la cruz del Nazareno. Actualmente se ha incorporado
en recuerdo a esas cruces que hay en el museo parroquial, estas segundas cruces que hay dentro del cortejo y que están muy cercanas al trono o al paso, que son estas cruces parroquiales. Tiene la suya, el caído tiene la suya y el nazareno lo mismo, y que se cubrían con esa manga, con esa funda. Esas cruces que os he enseñado del museo les ponían lo mismo, una manga muy aterciopelada, con bordados en oro. Lo que pasa es que eso no lo hemos conservado, eso no se ha conservado. Y lo del tema de la cruz aparece en muchísimas referencias, pero me quedo con San Lucas: toma tu cruz y sígueme. La cruz, elemento primordial en el estandarte. Eso es muy característico de nuestra Semana Santa, es la imagen que te anuncia lo que vas a ver segundos más tarde o minutos más tarde, es la imagen del cortejo, ¿de acuerdo? Hay muchísimas variantes en el tema de los estandartes. Esto adquiere fuerza sobre todo con Trento, el tema de cuanto más banderas saques mejor, porque más llama la atención al pueblo, Entonces, pues el Santo Entierro, con su característica simbología, que más adelante os desgranaré también, o por ejemplo el caído, cada cofradía también ha ido restaurando, creando nuevos estandartes, y otras han optado por restaurar también lo que tenían. Esa imagen que hay ahí entra en consonancia con otras imágenes antiguas. El caído restauró su estandarte antiguo de antes de la guerra, que gracias a Dios no se destrozó, de acuerdo, que representa la imagen antigua del caído, que se destrozó en la guerra, de Diego de Mora. Y otros estandartes son nuevos, como el que hizo Jesús Marín, es un lienzo de la faz de Jesús en la entrada triunfal en Jerusalén. Y, por ejemplo, la Virgen de los Dolores, que tenía un estandarte era una pintura de Murillo, de una Soledad de Murillo, guarda ese estandarte para que se conserve y encarga, pues, un sin pecado sin el ave, que ahora diré que es eso, con una fotografía, ¿de acuerdo? O Jesús cautivo no es ni pintura ni fotografía, es un alto relieve escultórico, ¿no?, de ese momento de la pasión. Anuncia la iconografía que va a venir. O el estandarte más rico en textil, que es el de la expiración, el del Santísimo Cristo, porque está todo bordado. O como le llamaba yo de chico con mi compañero Seba, al monaguillo, la cometa, porque la cogía y como hiciera un poco de aire volaba. De lo que pesa muchísimo. Yo creo que esto sí que es verdad que es una penitencia. Es muy artístico, está todo bordado, hasta la imagen del crucificado lo mismo. Y luego están los sin pecado o sin el ave, ya os he puesto un ejemplo, que es el de la Virgen de los Dolores, que tiene esa forma tan característica, tan triangular. Eso significa sin el ave concepta, es decir, sin pecado concebida, se refiere a la Virgen. El concilio de Trento, este concilio que fue en contra de Lutero, como Lutero había quitado importancia a la Virgen y sobre todo se metían con el tema de que la Virgen no era concebida sin pecado original, el catolicismo tiene que ir en contra de esa doctrina. Entonces se crea el dogma de la Inmaculada, mucho más adelante, y las cofradías son una herramienta fundamental para apoyar ese dogma. Entonces se crean esta serie de estandartes apoyando el dogma de la Inmaculada Concepción. Y aquí en Villacarrillo, bueno, pues tenemos estos dos estandartes, estos dos sinelaves actuales, el de la Virgen de la Amargura, que es mezcla, pintura y alto relieve, o también el de Nuestra Madre y Señora de la Merced y Trinidad, que es un lienzo con esos atlantes en marfil, esa cultura clásica también marcada en el sinelave. Aquí en Villacarrillo esto es muy importante, porque aquí la patrona no era la Virgen del Rosario, hasta el siglo XIX, aquí era la Inmaculada, todo por los franciscanos y las clarisas. Los franciscanos estaban en el paseo con el santuario del patrón, por eso se llama el Paseo Santo Cristo, y donde está ahora Santa Isabel de los Ángeles, eso era un convento de clarisas. Los franciscanos defendieron el dogma de la Inmaculada,
Entonces nosotros el tema de la Inmaculada desde más de 400 años, hasta el día de hoy se sigue notando, es muy importante. Es incluso más que la devoción a la patrona, la Virgen del Rosario, se sigue notando que hay más devoción a la Inmaculada incluso. Y dentro de esos sinelabes, detrás de esos estandartes dedicados a la Virgen, hay un cortejo especial, que son las mantillas. Las mujeres vestidas de mantilla, que bueno, aquí la tradición en Villacarrillo concretamente, para la Virgen de los Dolores eran mujeres adultas, estaba prohibido que si tenían menos de 18 años saliera, pero la Cofradía de la Columna, desde que sale la Virgen de la Amargura, incentiva esa didáctica desde bien pequeños, ya vayan saliendo para que luego salgan de más grandes a la Virgen de las Dolores, o con la Amargura, da igual, ¿de acuerdo? Esa pedagogía. Esto de las mantillas ya lo hacían los íberos, ¿de acuerdo? Un traje característico de la cultura íbera, que por cierto, aquí en Villacarrillo remanece de la cultura íbera también. Otra parte dentro del cortejo, los libros de reglas. No sé si habréis visto algún penitente, esto tenemos sincretismos con Sevilla y con muchos otros sitios, un penitente con el libro. Ese libro por lo general por dentro tiene las normas, los estatutos, pero principalmente es la antigüedad. Ahora nos puede parecer una tontería y aquí no es tan importante, pero en Sevilla con eso se mataban. Imaginaros la Macarena, la Esperanza de Triana o el Gran Poder, que pasan por las mismas calles. ¿Quién tiene preferencia para pasar antes? Pues eso se miraba en los libros de reglas. ¿O quién llegaba antes a la catedral? Pues el que fuera más antiguo. Aquí eso, ahora me vayan a entender dónde estaba el problema. Aquí queda más en lo estético, en lo simbólico, pero que sepáis que la simbología de los libros de reglas es para eso, para el tema de... Yo os pongo dos ejemplos, la expiración con el libro del patronal y el de la oración en el huerto y Jesús caído. Son libros muy estéticos, que a lo mejor, no lo sé, que a lo mejor por dentro el libro que sale en la cofradía aquí no lleva nada, lleva un tacofolio, pero que lo que lleva en esa Sevilla, en esa Granada, es eso, ¿vale? Ese es el sentido de estos libros. Esto sí es muy característico nuestro, las bocinas, va dentro del cortejo, cada vez nos estamos acercando más al paso, al trono, las bocinas. Sabéis que aquí, bueno, aquí cerca en la vecina Beas de Segura, en Villanueva del Arzobispo, hace unas décadas en Innatorá, el tema de las bocinas, esto es muy antiguo, esto es desde el medievo. Aquí en Villacarrillo en concreto, bueno, esta primera foto ya se ve ahí los pasionistas con esa bocina que era más estrecha. Antes de tener la imagen de Jesús Nazareno, sabemos que lo que sacaban era un estandarte. Os estoy hablando del año 1500 y pico. Un estandarte que un año lo tenía cada hermano en su casa. Iban con las bocinas a recogerlo y la bocina iba anunciando el paso del estandarte por el pueblo. Después lo que ha quedado la bocina es el anuncio de que ya viene la imagen de Jesús Nazareno. Es un instrumento hecho en hojalata con una boquilla de trombón y es soltar aire, ¿de acuerdo? Esta es la primera imagen que tenemos de los pasionistas justo después de la Guerra Civil. Este año en el libro de Semana Santa yo he escrito los cantos de pasión, no me acuerdo del nombre de estos dos señores, pero en el libro sí lo pongo. Es la primera, es un cliché de un vídeo, pasa que le hice un pantallazo, de un vídeo que editó Aisby, amigo de la historia. Os sonarán muchas caras de los pasionistas. Los pasionistas, esos versos de 4, de 5, son obras poéticas. No me quiero extender en esto tampoco, leeros el artículo si queréis, que es donde trato el origen de esto, porque no sabemos exactamente de dónde viene, si viene de esos frailes franciscanos, es decir, del cante gregoriano, o si viene de Carmona de Sevilla, os lo leéis, ¿vale? Y cómo cada vez se acerca más a ese paso procesional. Las bocinas, pues según el lugar, son más estrechas, más anchas, van con ruedines, sale una o salen 7, dependiendo,
o son de orfebrería, es decir, que no se tocan, son estéticas, están hechas en plata con ese faldellín, o como la nuestra, ¿eh? Ahí me tenéis soplando el bicho. Otra parte cercana al paso son los guiones o las banderas. Esto también es muy propio de aquí de la zona, muy castizo. Y os pongo un ejemplo de la bandera del Santísimo Cristo de la Veracruz, que sale sobre todo en la cofradía en la procesión de la expiración, y es una simbología de imagen, ¿de acuerdo? O está abierta la bandera o en señal de luto está recogida. Cuando está recogida se llama bacalá, porque tiene el bacalao, ¿vale? En relación, en sentido al luto por la muerte del Señor, y tiene esos escudos que ahora veréis de la cofradía. Y previo al paso están los acólitos. Cuando era más chico, pues íbamos a nuestras casas, don Manuel nos ha dicho que salgamos de alcohólicos, y nos llamaba mi madre, ¿cómo que de alcohólico? Una palabra muy rara, acólito. Hay dos partes, dos acólitos para diferenciar, los turiferarios y los ceroferarios. Los turiferarios son los que se encargan de todo lo relacionado con el humo, el incienso. El incienso no puede faltar y es un elemento que ya en el medievo también se sacaba delante de esas imágenes pequeñitas, porque el incienso lo que hace es dar ese perfume en el cortejo, y el humo que sube para arriba, simbólicamente, lo que hace es subir la plegaria del fiel a Dios. Esto también es curioso, muy simbólico, que cada cofradía tiene su incienso, tiene su olor propio, tiene una identidad propia, no solo el color, o su bandera, o su estandarte, o su guión, sino el incienso también es característico. Luego las ropas también de los acólitos turiferarios. Pues aquí tenemos el ejemplo de lo que son los acólitos turiferarios del Santo Entierro, del Santo Sepulcro, que es la túnica negra con el roquete. Sobrepelliz. Eso blanco que se llama sobrepelliz, no es roquete, ¿vale? Sobrepelliz quiere decir que la manga es más corta, ¿de acuerdo? O, dependiendo, en el cautivo, al ser una cofradía relacionada con los franciscanos, salimos con las túnicas franciscanas, y sí llevamos roquete, ¿eh? El roquete sí llega hasta el filo de la túnica de la manga franciscana. O la cofradía del Borriquillo, que lo que saca es, en vez de ir con capa, sin capa y sin caperuz, el cono, solo con el caperuz, que es bastante incómodo porque el que sale ahí soy yo. Es muy incómodo, ver con eso tapado y no saber a quién le va a dar con el incensario es bastante incómodo. O los acólitos turiferarios de la oración en el huerto y Jesús caído, que encontramos otras diferencias. Me encanta esta imagen de los dos niños. Lo que llevan son esas sobrepellices, es decir, no le llega al filo, pero lleva encima otra cosa. Se llama la esclavina, ¿de acuerdo? La esclavina. Y aparte, los que llevan el incensario llevan otras ropas diferentes, que esto no lo tiene otra hermandad, solo es la del caído, que es la dalmática. La dalmática es una prenda, aquí la tenéis, de uso litúrgico más bien, para la misa, para las celebraciones litúrgicas, y que es de época romana, del siglo, justo la última etapa del Imperio Romano en Occidente. Y ya en mosaicos bizantinos encontramos a esos sacerdotes con las dalmáticas puestas, los ejemplos más antiguos. Y si vamos al museo,
nuestro, el parroquial, pues en este terno, que es contemporáneo a Andrés de Vandelvira, es de finales del siglo XVI, está bordado en hilo de plata, perdón, en hilo de oro y de seda, pues encontramos el ejemplo de las dalmáticas. Esta prenda, por ejemplo, hubo unos años que, según el párroco que toque, está prohibida o no, ¿de acuerdo? Han vuelto. Otro ejemplo de dalmática, pues la del cardenal Benavides o la del prior Pellón, que también están en el museo, se conservan, y más ejemplos que hay en la sacristía. Y estos son los acólitos ceroferarios, es decir, los que se encargan de llevar esos grandes cirios, con ese mastil y el cirio arriba, y en el centro el pertiguero, va marcando cuándo tiene que ir, creo que la chica está ahí atrás, va marcando el orden que tienen que seguir de cuándo hay que andar, cuándo tienen que estar alzados, cuándo hay que bajar, es decir, bajan cuando el paso se descansa, cuando se levanta el paso el pertiguero indica que hay que levantar los ciriales, ¿de acuerdo? Es complicado porque tienes que ir muy tieso y bueno, Ana también está aquí, retrata, ¿vale? Aquí veis más ejemplos. Y lo mismo con esa túnica y la esclavina sobre los hombros, o lo del nazareno. Esto, cada cofradía, la diferencia del acólito ceroferario y acólito turiferario. Y cada cofradía va metiendo cositas dentro de su cortejo, por ejemplo, en la oración en el huerto del caído, pues este acólito, vamos a dejarlo así, con los elementos de la pasión, con la corona de espinas en ese cojín. Todos estos, este acólito con la corona de espinas, el que va con el libro de reglas, el que va con la bandera, el guión, no tiene que ir acompañado de puntos, pero sí es necesario que vaya acompañado con un punto de luz el estandarte, porque es la imagen catequética previa a la imagen que hay sobre el paso. Estamos llegando, no me queda mucho. Bueno, si nos remontamos a los pasos, porque ya hemos llegado al trono, por fin, esto ha cambiado muchísimo también. Esta foto del archivo de Aisby, representa el nazareno antiguo, llegando lo que es el Paseo Santo Cristo, porque subía hasta el santuario del patrón, en el paseo, haciendo ese Vía Crucis. Pues claro, los tronos no tienen nada que ver como... Si queréis ver un trono, porque todos estos tronos ya no se conservan, iros a Úbeda. Úbeda es tipo de trono, un trono muy, no lo digo despectivo, mazacón, muy amueblado, muy mueble, ¿de acuerdo? Eso allí sí lo han seguido manteniendo, aquí no. Ahora os explicaré por qué. Entonces, bueno, aquí tenéis esta foto también del Jesús caído de antes de la guerra, pues ese trono que se sigue conservando, o el trono del Jesús Nazareno antiguo, esta foto coloreada, creo que la coloreó Ramón, donde se ve al detalle lo que es ese trono, esos tronos que iban a ruedas, los tronos iban a ruedas, o esas andas que sí se llevaban a varal del Cristo de la Veracruz antiguo, que ahí lo veis, que estos elementos no se quemaron en la guerra, se dieron hace ya unas décadas a Mogón, y ya no se sabe nada. Esto estaba en Mogón últimamente, pero han desaparecido. Claro, fijaros, esto es curioso, termina la guerra civil, las imágenes se queman, pero ese trono que utilizaba Jesús caído, que era el suyo, lo veis ahí arriba, ha salido ahora publicado en la última revista de Aisby, pues se lo prestaban, empezó a tener la imagen que tenemos ahora del Nazareno, compartieron ese trono. Se empezaron a comprar más tronos, cada vez más
mazacones, por ejemplo, ese trono a ruedas de Jesús caído, y ya de ahí pasa al varal, como el caso del Nazareno. Esos años 80 de reforma de la Semana Santa de Villacarrillo, aunque ya, por ejemplo, la Verónica, cuando vino en el año 46 aproximadamente, la Verónica salía en anda, esa no salía a ruedas, ¿de acuerdo? Pero el antes y el después lo marca la Cofradía del Nazareno. Este año se cumplen 25 años de esa efeméride, y es que se encarga, se quita las andas y se encarga este paso, ya es paso, de estilo sevillano, imitando a ese primer paso que he puesto de Francisco Ruiz Gijón. Entonces todas las cofradías ya empiezan a marcar ese estilo sevillano, o otros estilos como la columna, un estilo malagueño, muy impresionante, esos tronos de Málaga con esos varales tan grandes, pues tenemos esos dos estilos. El más en profundidad el sevillano que el malagueño, pero lo tenemos. Y por último, la música, el guión, cierra el cortejo. Por eso, no sé si lo he dicho, a lo primero, el cortejo de procesión, desde que fueron en contra de Lutero, el cortejo de procesión es, las procesiones de la Semana Santa es el arte total, lo tiene todo, tiene iluminación, tiene una iconografía, tiene unas vestimentas propias, tienen el humo, la música, es incluso más que una obra de teatro o el cine en el buen sentido de la palabra. Todo lo teatral, la música, toca el sentimiento del fiel. Todo esto es, fijaros, somos muy modernos, no, esto se arrastra desde el siglo XVI con la Contrarreforma. Y la última parte que hablo es lo de cosas que han cambiado y otras que no se conservan dentro, por eso digo que cada cortejo tienen paralelismos con otras y otras tienen cosas propias. En la columna, que salen después de los oficios de Jueves Santo, pues en ese oficio de Jueves Santo, después de la homilía, se hace ese lavatorio de pies. Pues eso se encarga la Cofradía de la Columna de buscar esos discípulos pequeños, ¿no?, chiquillos chicos, para inculcarles esa tradición. Se le lava los pies el sacerdote y luego salen con San Juan, ¿no? Bueno, pues esto se hacía de acuerdo, esta foto que es de 1934, en la casa, en la entrada al portón de los Millán, donde dicen que vivió Vandelvira, pues esta foto coloreada. Fijaros que la ropa que llevaban los apóstoles no es la misma que llevan ahora. Ahora una túnica, la túnica de sarga roja, con la banda parecida a la de los diáconos, blanca, pero antes no, antes llevaban su túnica blanca, una capa ahí, un tono rosilla, y la esclavina con gorro. Esto ha cambiado. Fijaros la diferencia. Y esta foto en el patio de la iglesia. Todas estas fotos son de antes de la Guerra Civil. Otras cofradías nuevas, como es la borriquilla. Antes de la guerra no había borriquilla, no había entrada triunfal. Esta cofradía, a partir de más bien de los 90, pues es la importancia de los niños dentro del cortejo, ¿de acuerdo? Esos niños hebreos que dan esa alegría al cortejo, o también el tema de esos niños en el cortejo de la Virgen de los Dolores. Otro punto, que esto sí se ha perdido, y no, por ejemplo, en Isnatorá o en otros pueblos cercanos, o en Villanueva, que es los romanos. Se han conservado, por ejemplo, en la casa del Nazareno, están esos yelmos, esas vestimentas que tenían los romanos. Esto, ahora diré por qué salía esto. Esto es una procesión de Jesús caído, esto en 1962. Y bueno, en el 2014, si no recuerdo mal, que pobres ticos, porque se quedarían helados, se trajo una banda, no me acuerdo el sitio, no sé si eran de Beas o de los romanos,
recordando esos romanos antiguos. Y luego, por ejemplo, también la oración en el huerto, cuando estaba aquí o el caído, porque Santa Isabel se estaba arreglando, hubo unos años que sacaron también, era flanqueando el paso, no eran esas filas que salían antiguamente, eran 4 y demasiado, ¿no? Pero no se ha conseguido mantener esta tradición, ¿de acuerdo? Y es que eso de los romanos tiene relación con los cantes de pasión y la bocina. Hay un cante de pasión concreto que dice así: ángel bonito y gracioso, apártame los lanceros que quiero darle un abrazo a Jesús el Nazareno. Otros 3 dicen eso: el Padre Eterno vendría para rogar nuestro amor, abrirle el paso a la Virgen, sayones sin compasión. Si vuestras espadas son de bronce, la mía es de poder y gloria. ¿Hay quien trate de impedir el paso a Nuestra Señora? ¿De qué espada se está hablando aquí? De la mía es de poder y gloria. Luego otro: pasa, pasa, Virgen María, que licencia tienes de Dios para abrazar a tu Hijo por medio de esta legión. Es que los cantes de pasión, aparte de ser esa significación musical que tiene, eso lo explico en el artículo, tiene una simbología narrativa. Aquí te están contando algo que ya no se hace, que ha quedado en lo estético. Estos cantes de pasión se cantan ahora y punto. Pero esto está narrando algo que pasaba. Ahí, no sé si os habéis dado cuenta que en todas las fotos que he mostrado con los romanos aparece una niña vestida de ángel con una espada. Esto tampoco se conserva ya. Pues es que el Nazareno, la Verónica, San Juan y la Virgen de los Dolores, esa madrugada de Viernes Santo ya amaneciendo, coincidían en la Plaza de los Caños, la plaza del Ayuntamiento, y los romanos cruzaban las lanzas. Llegaba ese ángel pequeño con esos cantes de pasión de fondo y con esa espada que llevaba la niña apartaba las lanzas. Y entonces ya dejaban ese encuentro. San Juan ya tiraba por un lado, la Virgen de los Dolores por otro, y el Nazareno ya iba a encerrarse. ¿De acuerdo? Esto se ha perdido. Esto no se hace. En Beas de Segura creo que sí se hace. Y en Nisnatorás también. ¿De acuerdo? Esto no lo hemos conservado en nuestros cortejos y es algo propio. Por eso en las fotos salen siempre posando los romanos con ángel, con las niñas vestidas de ángeles, ¿no? Y con Simón, que era el capitán de los romanos, ¿no? Que eso la gente mayor se acuerda. Me estoy enrollando mucho, di que sí. Intento correr lo máximo posible, queda muy poco. Otra cosa que ha desaparecido, esto no se ve tampoco en los cortejos de procesión de Sevilla, en otros sitios. Aquí están, antes del paso, están las representaciones, ¿vale? Del borriquillo, el cautivo, y se van colocando por cronología. Eso sí está muy bien estudiado, ¿vale? Pues si vemos fotos de los años 50 o por ahí, vemos un penitente que ahora no se ve, que es ese que señalo con la flecha. Si apagáis más la luz, a lo mejor se ve. ¿Lo veis ese de negro? Y con un báculo diferente. Y bueno, nos referimos a la Cofradía del Silencio, ese estandarte que se conserva ahora en la Casa del Santo Sepulcro, gracias a Dios lo conservan. Pues esta Cofradía de Silencio que salía martes santo, salía de noche, por eso no tenemos fotografías, solo tenemos del penitente presidiendo otros cortejos. Pues la imagen que sacaban era este crucificado que está en la iglesia de Santa Isabel, que está hecho por Jacinto Higuera, el mismo que hace el patrón, y la Virgen de la Cabeza que hay en la capilla del bautismo. Y claro, esta cofradía desaparece por falta de hermanos en los años 60, 70. Hay familias que siguen teniendo guardados los hábitos de penitencia, eran negros con una soga. Y bueno, el báculo se conserva en el Museo de la Parroquia también, ¿no? Un báculo muy sencillo de madera, con la cruz pintada de rojo, y aquí en el pecho tenían cosido la cruz roja del báculo. Además se quiere ver en algunas fotos. Esta cofradía lo que hace es, si quieres, Salva, da la luz ya. Lo que hace es recordar algo que se hacía antiguamente, que ya lo he hablado, esos disciplinantes que salían flagelándose. Y es que
en Jueves Santo, antes de 1662, aquí no había Cristo de la columna. Aquí se sacaba el patrón salía el 3 de mayo, el 14 de septiembre y en las rogativas. Y Jueves Santo. ¿Qué pasa? Que qué aguacero le caería en 1661 al Cristo, que a los franciscanos y el hermano mayor dijo que el patrón no salía más Jueves Santo, que ya demasiadas veces salía a lo largo del año. Entonces, salían esos disciplinantes, salían delante del patrón. Dice que las fiestas de Jueves Santo las pagaba el ayuntamiento. Las crónicas dicen que de noche, no te miras para que las pague el ayuntamiento. Dicen que eran filas y filas de cortejos de gente flagelándose y arrastrando cadenas en el suelo. Claro, Escudero de la Torre, este hombre que veis aquí retratado, que está pintado en los techos de Santa Isabel, este hombre, cuando vio que al patrón lo quitaba de Jueves Santo, dijo que se pierde la tradición de los disciplinantes, que se pierde. Entonces él encargó a un escultor de Granada, Bernardo de Mora, que se encargara esta escultura de Jesús atado a la columna. Por eso sale desde Jueves Santo, desde 1662, un Cristo amarrado a la columna. Y así lo dice él en uno de sus libros, de 1669, un Cristo que es más acorde a la liturgia del día, porque delante iba la gente flagelándose y no cuadraba con el Cristo crucificado. Pues es que esto de los disciplinantes en el siglo XVIII se prohíbe por el tema de salubridad, y ya lo que queda es salir con las cadenas atadas a los tobillos. Pues se ve que en las procesiones esta del silencio, cuenta la gente mayor que se te ponen los pelos de punta, se escuchaba de noche las cadenas arrastradas por las calles, ese silencio. Ahora ya es la adoración nocturna la que se encarga de que no se haya perdido ese vía crucis de silencio, ¿no? Otra cofradía que no existe, la de las ánimas benditas. Esa taza que hay en el museo, ahí es donde echaban el dinero. Se canta o se reza, que decían, ¿no? Y la función que tenía, estos no tenían imagen. Esto, la función que tenían, el deber social, era si algún villacarillense no tenía dinero para enterrarse, lo pagaban ellos. Hacían una labor social muy buena, ¿no? Y esta es la medalla antigua de las ánimas, que lo que representa es el cuadro de las ánimas benditas de la capilla del Nazareno, que hay en el Nazareno. Y otra cofradía que tampoco existe ya, que es el del Cristo de la Salud, que desapareció también, y bueno, pues era la cofradía de los músicos, y sí conservamos el sello. También tenía su estandarte y demás, y el estandarte, vamos, no se quemó en la guerra, sabemos que está en una casa, pero no se ha dado. ¿De acuerdo? Estos no tenían medalla. Y la simbología de cada escudo, pues el cautivo está relacionado, como está en el templo de San Francisco, tiene esa insignia, ese escudo franciscano, el brazo de San Francisco con el de Cristo y las llagas, aparte de la cruz con la serpiente envolviendo el mundo, que es el cautivo, el anagrama de María, en este caso la esperanza, o el cordero místico que representa que está dentro de su cortejo, de su constitución. O, claro, San Francisco de Asís, por eso, ¿no? Los franciscanos, que también se encarga el cautivo de devoción a esa imagen. Pero si nos vamos a Santa Isabel, la iglesia de Clarisa franciscana, pues ese escudo ya lo tenemos en ese retablo del siglo XVIII, esos brazos cruzados. La columna, pues la columna ha variado en el escudo también. El escudo de antes, solo la columna, San Juan, pero ya al incorporar a la Virgen se remodela esa iconografía de escudo, el corazón traspasado por la daga, por la espada, con la Virgen de la Amargura, el águila con el libro, con los evangelios, San Juan, sabéis que los evangelistas tienen sus símbolos, y la columna con los flagelos en el centro. Se ha readaptado, o sea, la iconografía, la heráldica se readapta, eso es muy importante en los cortejos también. O el nazareno, el JHS, Jesús Salvatoris Hominis, Jesús Salvador de los hombres, la Verónica con la Santa Faz, o otra orden, que es la orden de los carmelitas descalzos, porque San Juan de la Cruz, este reformador de la Iglesia Católica, que no hizo lo que hizo Lutero, salirse de la Iglesia,
la reformó desde dentro con Santa Teresa, difundió la devoción a Jesús Nazareno. Por eso la mayoría de los escudos aquí en la provincia, los escudos de heráldica de las cofradías del Nazareno, tienen el escudo de la orden de los carmelitas descalzos, no los calzados otra cosa. O la cofradía de la oración en el huerto y el caído, haciendo referencia al cáliz de la oración, el JHS, lo que es el escudo no solo del anagrama, a la Virgen, sino la merced. Claro, diréis, pues podrían haber puesto algo de las clarisas. Bueno, la devoción reciente es la que custodia ese templo, es las Mercedarias de la Caridad. Por eso en el retablo que hay en Santa Isabel encontramos esos escudos, las monjas del colegio, como las conocemos aquí. Y la paloma, ¿no?, en ese Pentecostés era, ¿no?, cuando sacaban, o cuando era la Trinidad cuando sacaban al caído. ¿De acuerdo? O la Virgen de los Dolores con esa cruz y el corazón con las 7 espadas, los 7 dolores de la Virgen, pues viene de otra orden, los servitas, con esos aspones negros que hay encima de la corona. Y el patrón solo es la imagen antigua del patrón, es lo que representa su escudo. Y si nos vamos, bueno, me queda esta, la del Santo Entierro, son los santos lugares de Jerusalén, que es una orden de caballeros, el prior Pellón, que es el cura de Herrera, ¿de acuerdo? Esta familia era de la orden de los santos lugares de Jerusalén, por eso ahí en el hombro aparece ese escudo, ¿no? O su hermano Celso Pellón, fijaros las condecoraciones. Y si nos vamos a la capilla del Santo Entierro, aquí en la iglesia, que es la capilla del padre de estos, José Pellón y Calleja, el escudo que hay en la reja, que es no es porque sea la capilla de la cofradía del Santo Entierro, es porque esa capilla era de esta familia, la rejería la compran ellos. Y la medalla, rápidamente, un símbolo distintivo en el cortejo, que no lo tape el caperuz, pues fijaros, esta que es la medalla antigua del Cristo de la Veracruz, que es igual que la de ahora, lo único que en el reverso está metida la patrona. Pues bueno, fijaros la forma es la misma que la medalla del Gran Poder de Sevilla. Eso parte de allí, en la simbología de la medalla, o la de las ánimas benditas con la de la Esperanza Macarena. Ese sincretismo, el tema de la medalla, llega desde allí a aquí, se difunde eso de la medalla. O concretamente, esto sí es más único, la medalla antigua de Jesús Caído de 1897, que representa una pintura de Rafael, pero que si nos vamos a un cuadro de Santa Isabel es la misma iconografía, porque es la copia de una medalla bastante bonita. O la de Jesús Nazareno del año 1902, pues representa la pintura del estandarte antiguo. Esta es la medalla antigua. Y las túnicas han cambiado también, no sé si lo veis, esta es la procesión del Nazareno, pues el escudo que se ve ahí en el caperuz no es lo mismo que vemos ahora, el JHS, eso ha cambiado también. Esto no sabemos cómo es porque no se ve muy bien en las fotos, esto ha cambiado mucho. O esta foto me encanta, del año 30, si vemos este penitente no sabemos de quién es, de qué cofradía es, bueno, ampliando fotos y demás, y bueno, y que está escrito, es un penitente de Jesús Caído, es la medalla de Jesús Caído. Oración en el huerto no había antes de la guerra. Entonces fijaros qué diferente, qué sandalias más raras, qué zapatillas más raras, ¿no? Y con ese San Benito que se ponía por encima y la lechuga que le ponían en el cuello, la lechuguilla, y ese cíngulo con esa borla tan característica. Esto ha cambiado también. ¿Vale? Y termino con esto. Es una reflexión. Creo, bueno, si en algo no me he explicado con claridad, me perdonáis, ahora me preguntáis. Está muy bien. Tenemos que conocer todo lo relacionado con nuestros cortejos, con nuestra tradición a nivel general, con esos estilos predominantes, el severianismo u otros estilos. El principal
el de Sevilla, pero no podemos olvidar nuestra identidad cultural propia. Nos vendemos turísticamente, por ejemplo, con el tema de la Semana Santa, pero ¿de qué sirve venderse cuando lo mismo que están haciendo en Sevilla lo quiero hacer aquí? Me voy a Sevilla, ¿yo para qué quiero ver el...? No sé si me estoy explicando. Que es muy importante crear tronos grandes, pasos grandes, el baile, que a mí me gusta, el baile para adelante y para atrás, que eso a mí me encanta, esas marchas chulísimas, pero me da rabia porque salgo con el capirú echado, cuando sales con los cantes de pasión y ves a 4, me ahorro el insulto, riéndose de los cantes de pasión y de la bocina. Me da mucha rabia porque es lo único que ha quedado nuestro. Eso es identidad cultural propia. Y tenemos que luchar antes por eso que por los bailecitos del trono. Siento ser tan inquisidor. Que todo suma, si todo puede prevalecer, pero que el mensaje que yo quiero decir es que no nos olvidemos de lo que es propio nuestro, lo que nos identifica, lo que nos hace únicos. Ahora mismo lo único que nos hace diferentes, y no es ninguna competición, son los cantes de pasión. Es lo único que ha pervivido, y la bocina, lo único que ha pervivido de época antigua. Lo único. Entonces, vamos a conservar lo que tenemos, ojalá y Dios aliente y aliente a jóvenes para, ¿por qué no?, crear otra vez esa cofradía del silencio para Martes Santos y sacar esas cadenas atadas al pie. Aunque quede en el mero estético, pero que vuelvan esas cosas, lo añejo, entenderme la palabra, lo antaño, lo que nos identificaba, y que sí, que siga lo otro. Si yo no estoy diciendo que no siga esas levantadas que te ponen los pelos de punta, o esos bailes que te alzan la emoción, pero que no olvidemos lo nuestro, porque es lo que nos hace ser nosotros. Porque los bailes, las marchas, los solos, eso ya se hace en Sevilla y lo hacen mejor que nosotros en muchos aspectos. Nosotros, que no olvidemos, creo que no me tengo que extender más en esto. A lo mejor he quedado mal diciendo esto, me da igual. Tengo mi criterio en el sentido de no perder lo nuestro. Y cierro la presentación con esta foto tan bonita de Jesús caído pasando por la travesía, por el arco de las carnicerías, que aquí hay gente que cuando ve, claro, el arco ahora está cerrado. Esta niña está posando encima del arco bajo, que era el Cristo de la Salud, y luego el arco alto, donde está Viantur, y en la pastelería Capricho, que era un dintel, pero eso era el arco alto. Entonces, esto se ha cegado y dicen que esto conecta con los refugios. No, esto era una calle del pueblo empinada para abajo. Y cómo se ve pasando, iría ya a encerrarse el caído a la iglesia de Santa Isabel. ¿De acuerdo? Es posiblemente el rincón más bonito que se cargaron en el pueblo y que no se conserva nada. Está el arco cegado de las carnicerías. Y nada más, si tenéis cualquier pregunta, he intentado ser lo más breve, es difícil concentrar tanto y encima si ya te centras solo en lo particular también de Villacarrillo. Así que pues muchas gracias por la noche que hace y por haber venido. Muchas gracias. Si queréis preguntar algo, sé que es tarde, pero diréis, como le preguntamos algo, se le a hablar, el cansoso